haciendo esta... Okay, estamos grabando ahora. Estamos muy contentos de tener este segundo encuentro del año de nuestra Comisión de Cultura. Les damos la bienvenida a todos y vamos a tener un tema hoy muy placentero, muy agradable, y quien nos va a introducir en este tema relacionado con la música y el psicoanálisis. ¿Cómo era, Marta? Si la música tiene algo para decir sobre el psicoanálisis, vamos a ver, ¿sí? A ver qué nos dice Marta. Si el psicoanálisis tiene algo que decir sobre la música. Sobre la música. Pero no está mal pensarlo es así. un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. Bueno, bienvenida Marta. La vamos a presentar formalmente. Marta Eckstein es licenciada en Psicología por la UBA, psicoanalista vincular, miembro adherente de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, y coautora de libros La pareja y sus anudamientos, erotismo, pasión, poder, trauma, Lo obsceno en psicoanálisis. El libro anterior es de 2001, Lo obsceno en psicoanálisis de pareja, del 2012, Janine Puget, Teoría y Clínica, en edición y próximo a salir. Docente de Acerca del vínculo de parejas y familias, conceptualizaciones teóricas e intervenciones clínicas del Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares de nuestra institución. Docente de parejas, familias, grupos e instituciones, perspectiva vincular en psicoanálisis del posgrado de la UBA. Bueno, Marta, el público es todo tuyo y acá estamos para escuchar y escucharte. Primero, antes de empezar con las palabras, Patricio, tenés vos la posibilidad de compartir pantalla. Patricio. Ay, Patricio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y ahora
Palabras de Freud. Dice Freud en el Moisés de Miguel Ángel, 1914. Las obras de arte ejercen en mí un poderoso influjo, en particular las creaciones poéticas y escultóricas, más raramente las pinturas. Ello me ha movido a permanecer ante ellas durante horas cuando tuve oportunidad y siempre quise aprender a mi manera, o sea, reduciendo a conceptos, aquellos a través de lo cual obraban sobre mí de este modo. Cuando no puedo hacer esto, reducir a conceptos, como me ocurre con la música, por ejemplo, soy casi incapaz de obtener goce alguno. Una disposición racionalista o quizá analítica se revela en mí sin dejarme conmover, sin saber por qué me conmuevo, sin saber qué me conmueve. Estas fueron las palabras de Freud. Seguramente, al no poder transcribir la música en su impacto estético y en su resonancia emocional a palabras, a conceptos, su falta de sentido semántico es lo que le impidió a Freud disfrutar de la música y lo llevó a alejarse de ella. Eso que la música nos dice no puede ser nombrado, nos dice entre comillas, no puede ser nombrado. Podemos sentir que es una música hermosa, alegre, ruidosa, molesta, jubilosa, oscura, triste, pero estos adjetivos derivan de la emoción que nos transmite y no de un análisis racional de la misma. La música siempre formó parte del acervo cultural de los pueblos, es decir, su origen se remonta al origen de la humanidad. Y como la subjetividad, también la música está atravesada por la historia. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Cómo explicar el entusiasmo, o sea, el arrobamiento, éxtasis o molestia, la conmoción subjetiva, el estremecimiento, la turbación, molestia, ruido, por lo cual somos capturados por lo que escuchamos? ¿Por qué la música tiene el poder de transportarnos, transformarnos también estaba bien, transportarnos de un estado a otro? ¿Hay palabra que exprese este estupor? Estupor quiere decir asombro, estupor. Asombro intenso, quedarse con la boca abierta. Efecto de ese algo heterogéneo que no perteneciendo al mundo de los significados, ni explicándose por conceptos, provoca una singular exaltación. Zona extraña, indeterminable, la notación. Indeterminable porque no es la estricta materialidad de la partitura. Es decir, no hay música sin interpretación. La obra existe solo cuando se la transforma en sonido, a diferencia de lo que puede ser una pintura o una escultura. Es decir, solo cuando es una condición necesaria volver a ponerla. Exige la presencia del intérprete o la tecnología. Es en el cada vez. Ciertamente, aquello que reconocemos como característica de lo musical reside en su presencia. ¿Qué presentifica y qué toca la música cuando devenimos oyentes de una pieza? Ópera, poema sinfónico, una canción de 3 minutos. ¿Es un texto lo que escuchamos? ¿O más bien hay algo otro tocado en nosotros, tocado en esa presencia que se realiza y se desliza en el tiempo, en un tempo que solo existe en el momento de la ejecución? Lo musical se conjuga justamente en gerundio, es un ir haciendo. Entonces, si tuviésemos que pensar o sentir la diferencia entre la escultura y la música, pintura y escultura, o la música, deberíamos considerar a la música como arte del tiempo
y en el tiempo, como una maniobra que en una cronología ineludible presentifica potencias prelógicas. Efectivamente, la diferencia entre un cuadro y un fragmento musical es que el cuadro es percibido de entrada en una visión sintética e inmediata. El artista arroja su obra, constituyendo así un antes y un después de ella. El fragmento musical, en cambio, requiere de una puesta en acto, irrepetible y efímero, pero además cada vez es una manera diferente de ponerlo en acto. Batutas, intérpretes, oyentes harán de la misma obra otra obra. La composición musical se transforma así en un devenir, un tempo u otro, énfasis distintos en fraseos, dinámicas, en fin, una pluralidad de trayectos interpretativos posibles. Se conjetura que el origen de la música fueron los silbatos señuelos para cazar, y en un segundo tiempo pasaron a ser un canto para atraer los dioses hacia los hombres. La función es la misma, que es la atracción, la posibilidad de manipulación y la seducción. ¿Somos cautivos cuando oímos? Ojo que cautivos no quiere decir que nos guste, sino también que nos disguste y que lo sintamos como ruidos. Vuelvo a la pregunta, ¿somos cautivos cuando oímos? Al respecto, Tolstói dijo, allí donde se quiera poseer esclavos, es preciso contar con toda la música posible. Esto volveremos sobre eso cuando hablemos de los campos de concentración y los discursos de Hitler. Borges dice que todas las artes tendrían o tienden a la condición de la música. En otras artes hay una diferencia entre las formas y el fondo, porque yo puedo contar el argumento de un cuento policial. Puedo decir, por ejemplo, que en uno de los cuentos de Poe, el argumento consiste en la idea de no esconder una cosa, sino de exhibirla en el lugar más evidente. En cambio, la música ha sido, para Borges, un arte perfecto porque la forma es el fondo, porque una melodía es simplemente una melodía. No puede ser traducida a otra. Y cita a un crítico alemán del que él no recuerda el nombre, que dice, la música es un lenguaje que algunos ejercen, otros sienten y nadie puede traducir. Entonces, ¿cuál sería su estatuto en la subjetividad? Podríamos pensar que los sonidos ingresan en y con otro sin llegar a una transcripción, a palabra, a significante, a significado. La música sería una lengua primordial previo al momento en que el cachorro humano dispone de la palabra. La voz melodiosa de la madre o adultos significativos aportan música antes que palabra, antes que sentidos. Son ritmos subjetivantes. Después vamos a ampliar un poco más. Pero ahora le pido otra vez ayuda a Patricio. Patricio, la segunda, por favor. Ahí comparto. Gracias.
Gracias, Patricio. Muchas veces me hice la pregunta si tiene el psicoanálisis de las configuraciones vinculares algo que decir en relación a la voz como música, a la voz sin palabra, ¿no? La experiencia de la voz música, guste o no guste, es eminentemente corporal. Se vincula a los fundamentos pulsionales a través de anclajes en el cuerpo vivo con aberturas al mundo, cuerpo atrapado en un vínculo. En sus orígenes, el ínfas está marcado por la prematuración. Perdón, me distraje porque no saqué el teléfono de acá. Perdón, lo saco. Está marcado por la prematuración característica del humano que lo torna dependiente. Lanza un grito, vibra, y no es simple expresión de un sufrimiento vocal que lo sumerge, sino que es un brutal aprendizaje de la respiración autónoma. Grito puro que desaparece para siempre. La voz en sí misma, en su materialidad sonora, será buscada y a veces encontrada detrás de la significación. Esto que vimos no tenía palabras. Muchas veces se ha puesto casta diva, se ha representado casta diva y se seguirá representando casta diva de Norma de Bellini en innumerables teatros. Pero la puesta aquí fue María Callas, pura voz, sin otro tipo de representación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre palabra y voz, incursionando en aquello que está más allá del sentido de las palabras, que a veces se lee en una articulación singular, una entonación inesperada, un súbito velo al timbre del sonido? Hay temas en relación con la voz y el poder. Dejo después el tema del poder. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que una voz presentifique algo diferente a un significado? ¿Qué es eso otro no semantizable, alógico, que hace surgir una emoción que secuestra la significación? Es curioso, la palabra que se aplica para los amantes de la música no es melófilo, filo es amor, sino melómano, como toxicómano. Manía, quiere decir mano, manía es locura, locura. La palabra hace acallar la voz, la reduce al silencio, la borra detrás del sentido del discurso que enuncia. Es casi una experiencia cotidiana y, por cierto, enigmática, que a veces alguien comienza a hablar e interesan más las características de su voz, cierto acento, cierto timbre, cierta entonación inesperada, una articulación especial, y desvía la atención de la palabra que se está enunciando. Entonces, la palabra y la significación que ella comportan provocan la desaparición de la voz, de manera que podemos situar a la voz en una articulación antagónica con lo que llamo la significación hecha palabra. Es el soporte corporal, pulsional. Podríamos casi definirla como aquella parte del cuerpo que se pone en juego para producir un enunciado con significación. Entonces, la voz es un instrumento privilegiado que no puede abordarse solo desde aquello que se dice. Sale de un cuerpo y toca a otro cuerpo, sin barreras. Roland Barthes llamó el grano de la voz a esto que implica una relación casi erótica entre la voz y el que la escucha. Texturas, rugosidades, asperezas, exuberancias enmarcan una especie de fascinación por la intimidad
que se abre cuando se escucha ese grano, como una ventana abierta. Ahora, Aristóteles, en su Política, articula la voz, la palabra, con la naturaleza social del hombre, porque explica que el hombre que no pertenece a ninguna ciudad y que no posee palabra es un ser degradado. Entonces distingue foné, que es la voz de los animales, de la palabra, logos, propia de los hombres en tanto ciudadanos. El paso de la foné al logos es condición de la ciudadanía. El hombre es el único ser vivo que posee el lenguaje. La voz sirve para expresar dolor, placer, pero que es patrimonio también de los animales. Ellos aúllan, trinan, ladran, vociferan, braman, alborotan, de manera que con ella, con la voz, se plantea la cuestión de la humanización a través del lazo con el lenguaje. Ese paso de la foné al logos es condición de la ciudadanía, de la pertenencia a la polis, y ese trayecto es lo que caracteriza el paso de lo animal a lo humano. Entonces podríamos definir a la voz como un cuerpo entero puesto en juego en el pensamiento-lenguaje. La distinción entre voz y palabra no solo diferencia al hombre del animal, sino que introduce la dimensión de la política, de pertenecer a la polis. La voz, ese pedazo de vida desnuda, escrito por Agamben, atrapada en la palabra, como en una relación de soberanía absoluta. El ser humano accede al logos, suprimiendo y conservando al mismo tiempo su propia voz. ¿Cómo es posible que en el cuerpo a cuerpo, digamos, porque antes del mundo sonoro, todo un mundo nos precede, digamos, con la transformación, con la relación con la madre y con los adultos significativos, y nos transforma en obedientes. Este es el tipo de... Obaudire es escuchar para los latinos, pero también es obedecer. Obaudire, escuchar, es obedecer. La audientia, audición, es una obaudientia, una obediencia, de lo cual precisamente hay un trabajo permanente de rescate, ¿no? No podemos no obedecer a esa sonata materna de la misma manera que no podemos no oír. El sonido franquea barreras sin ningún límite. Quignard dice que las orejas no tienen párpados. De manera que se torna imposible ser hermético ante lo sonoro o protegerse de él. Oír es ser tocado a distancia. Pero también es cierto que en esta voz desencadenada y sin ley, digamos, anida la palabra estructurante y enunciadora de ideales culturales. Entonces es una oscilación permanente entre la foné y el logos, ¿no? No han sido pocas las situaciones en las que se ha instaurado la música como intento de dominación y violencia. ¿Por qué fue la música la única de las expresiones artísticas usadas en los campos de concentración entre 1933 y 1945? Al respecto se dijo muchas veces, Menuhin hubiera podido sobrevivir en Auschwitz, Picasso no. La música puede violar el cuerpo, tiene poder, en tanto es imposible, como dije, cerrar el oído, y se la vincula con la obediencia. Los hombres en los campos de concentración, con lo último de sus fuerzas, obedecían a su pesar a la fuerza de los ritmos musicales.
Primo Levi dijo: sus almas han muerto y la música los empuja hacia adelante como el viento a las hojas secas y hace las veces de voluntad. Era algo así como una hipnosis que adormecía el dolor y el pensamiento. Aquello que se pretendía era precisamente arrancar al ser humano del influjo de la palabra. No hay enunciación de palabra sin voz, pero esta quedaba excluida detrás del significado. Estaba rebajado al rango de lo orgánico y vaciada de humanidad, al Homo sacer. Solo vida desnuda. Cualquiera podía matarlo sin que eso se considerara homicidio. Su voz, que no era portadora de sentido alguno, estaba sometida a la voz del amo, sonido de silbato o sonidos de orquestas de detenidos, que las había y muchas. Curiosamente, algunas descripciones de discursos de Hitler usan la terminología de composición musical. Leo un texto que encontré. Era por sobre todas las cosas un actor consumado. Hitler, ¿no? Al principio, la observancia de un tiempo de pausa hacía crecer la tensión. Un inicio discreto e incluso vacilante, ondulaciones y variaciones de dicción, por cierto no melodiosa, pero viva y eminentemente expresiva. Explosiones casi en staccato, seguidas de un ralentando calculado para poner de relieve un punto crucial. El uso teatral de las manos en pleno crescendo. Extraña a veces que aún amando la música, algunos hombres sean capaces de enormes atrocidades. Sin embargo, el arte no es lo contrario de la barbarie. La música usada como señuelo también puede cumplir una función tanática, y esta función puede acompañar la música más refinada que podamos escuchar. No se trata de la nacionalidad de la música, sino de una otra instrumentación de la música misma, ¿no? Patricio, la siguiente.
acaban los aplausos, el vapenciero se repite siempre, todos los teatros del mundo se pide repetición. Y esto, el vapenciero entra en la categoría de un coro, pero también de un himno, ¿no? Un coro de una sola voz, porque los himnos testimonian justamente lo que constituye una sola voz. Himnos designa un canto de fuerza, de poder volver a la tierra prometida. Y los himnos son una estetización del canto tribal y tienen además un aspecto performativo. Tengamos fuerzas. En nuestro himno es "O juremos con gloria morir". Introducen una dimensión lírica en todos los rituales cristianos de los salmos, por ejemplo, en lo que casi no cuenta el sentido de las palabras, sino el darse fuerzas muchas veces. La entonación del himno tiene un intenso poder de emoción en circunstancias esperanzadas, por ejemplo, en victorias de tipo deportivo, político o bélico, ¿no? Casi no cuenta el significado. De lo que se trata es de una consumación de una identificación perfecta, en la cual no aparezca ningún tipo de división. Sí, uno con mayúsculas, se trata de un coro de una voz, de una comunión, ¿no? La música es agrupadora en este sentido, cuando toma esta función de himno, y así cada sujeto incorpora y emite la voz vinculante del himno, de modo que queda constituida la identidad grupal. Y muchas veces, en tanto la voz se cansa, el viva o la arenga o el aplauso continúa lo que la voz no puede, ¿no? Es decir, cuando uno aplaude tanto, pero ya no puede seguir gritando. Lo vemos en los futbolistas que se ponen afónicos. Entonces la voz introduce un discurso que involucra un vínculo y que tiene lazos fuertes, tanto con lo vital como con las potencialidades mortíferas. Me interesa ir ahora a todo un tema de, bueno, sí, los coros. ¿Qué son los coros, no? ¿Y qué implican los coros? En el 2012 se creó, cuando se creó el coro de la asociación de la PPG, se creó un coro en el 2012, acá está Silvia Dorfman y creo que Esther pertenecen al coro, bienvenidas. Hola también. En ese momento, con Marta Loste, pensamos algunas cosas en relación a lo que implican los coros, que les quiero transmitir algunas ideas, ¿no? Nos interesaba ver qué tipo de experiencia sensible se produce específicamente con el canto coral. Los coros son un hacer colectivo que convoca a las voces de cada uno de los coreutas, y en ese hacer cada voz se presta a una producción singular, que podríamos nombrar como la voz del coro, que no es una suma, no es una serie, sino una singularidad en ese medio que se produce en ese medio transindividual, digamos. Se configura un modo expresivo único. La voz en esta situación es un cuerpo en devenir, un devenir otro de sí mismo, una experiencia de composición inédita que se va anudando con las fuerzas del mundo y del otro en el afuera. Es así como un acontecimiento coral. No es una suma de voces singulares, sino que implica un modo de subjetivación en ese otro registro de sensaciones en que adviene la creación artística.
se potencian conexiones y resonancias en el campo de lo sensible para poder así reunirnos en otros sitios de experimentación con otros nosotros, con otros que forman el nosotros. El canto coral en su textura sensible se torna parte en ese momento de nosotros mismos. Resulta una imagen potente para dar cuenta de algunos rasgos de esta experiencia la noción de cuerpo vibrátil de Sueli Rolnik, que liga el transitar coral con la producción de sensaciones. Dice, la capacidad subcortical nos permite aprehender el mundo en su condición de fuerzas que nos afectan y se hacen presentes en nuestro cuerpo bajo la forma de sensaciones. Son formas de aprehensión de la realidad que obedecen a lógicas totalmente distintas e irreductibles de la representación. Es nuestro cuerpo como un todo que tiene este poder de vibración en las fuerzas del mundo. Entonces, no hay significaciones, sino intensidades. Entonces, las voces con la materialidad de los sonidos en la lógica de la sensación, es un pensamiento que hace, el de Sueli Rolnik hace texto con el de Deleuze, digamos, compatible con el de Deleuze, que dice que nos arrastra un devenir artístico que es sitio privilegiado de experimentación. Marta, de acuerdo a lo que me pediste, faltan 10 minutos. Sí, no, llego bien. Creo Me que pareció que sí, pero bien. Una expresión coral, entonces, despierta y crea un bloque de sensaciones que opera a nivel de la sensibilidad y trabaja con los atributos del cuerpo, que son la percepción y la vivencia. Es decir, algunas no dejan de ser representaciones, pero el acto artístico en su modo de expresión se sale de las representaciones. ¿Y a dónde van? Digamos, van a un estado de variación que el sujeto experimenta, dejando caer las vivencias representativas y memoriosas y dando paso al percepto, al afecto, a aquello que transforma. Por suerte, hay un director de coro que dice, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo lo que dijo, lo pude pescar. Por suerte la gente no trae al coro solo sus voces, se compromete, participa activamente y colabora en el sostén del grupo. Suma sus herramientas, respeta los tiempos y modos de los demás, hace un frente común en cada encuentro con el público, y todo eso sin perder su propia voz. Esta frase, dice este director, sigue pareciéndonos un reconocimiento, una valoración a cada coreuta, que por supuesto aporta al conjunto mucho más que su voz. Trae el amor por la música, las ganas de cantar, y también su disponibilidad para trabajar en equipo y cierta caída identitaria para que se produzca el encuentro. Y ahí se configura una nueva sensación de afecto y percepto en términos deleuzianos. Y el arte así hace la vida más deseable. Y otra cosa, el ideograma chino para la música, que se pronuncia ye, es el mismo ideograma para la felicidad, que se pronuncia lo. Y en el Tao se preguntan si música y felicidad son lo mismo. A veces no, los ruidos, ¿no? Pero bueno, más o menos estas son algunas ideas que tiré para que pensemos. Yo te voy a decir, Marta, que estoy súper atravesada por todo lo que dijiste, así como para iniciar un poco el intercambio, y antes de decir lo que me pasó a mí,
les comento que vamos a habilitar los micrófonos, pero que quienes quieran hablar me pidan la palabra a través del chat o levantando la manito que figura debajo de las pantallas, ¿sí? En reacciones. A mí la música me atravesó desde que nací o antes, tal vez, no lo sé. Porque mi mamá cantaba, porque tengo un recuerdo, me atraviesa mucho lo emocional que vos estás describiendo. Les cuento que yo, mientras pasaban la canción de El coro de Nabucco, silencié mi micrófono porque lo estuve cantando, lo estuve tarareando, no cantando, porque no sé la letra, lo estuve tarareando. Y tengo un recuerdo infantil que me marcó a mí mucho desde lo sensorial corporal, y es que los domingos, cuando yo me despertaba en mi casa, había algo sonando en el combinado de esa época. Podía ser una zarzuela, podía ser Gershwin, podía ser una ópera o podía ser folclore. Y era para mí una sensación tan especial y tan corporal, la de despertarme escuchando música, que me acompaña toda la vida esa sensación. También estoy en coros desde los 18 años y también escucho cantar, bueno, emocionalmente me atraviesa mucho, y pensaba cuando escuchaba a María Callas, que no importa qué dice la letra, porque la música sola, aunque yo no entienda lo que dice, me atraviesa de punta a punta, me hace gesticular, me hace sentir cosas en el cuerpo, me hace moverme de determinada manera, y bueno, nada, eso y mucho más me pasa a mí, pero vamos a dejar que intervengan los demás. Así que quien quiera hablar o comentar algo de lo que siente, porque me parece que también es muy, muy sensorial esto. Sí, Diego Monetti. Desmutate. Ahí está. Agradecer porque el trabajo me pareció una joyita, o sea, creo que en cierta forma recorre distintas perspectivas teóricas del psicoanálisis, del esquizoanálisis, de lo grupal, en relación a la música, y la verdad que me pareció muy, eh, bueno, la palabra es bello, creo, para describirlo. Además, tuvo hasta cierta musicalidad en la forma en que fuiste leyéndolo. Puedo también hacer, creo que atribuir ese comentario. Em, Quizás Yo no te escucho, no te escuché. que tuvo cierta musicalidad la forma en que lo leíste también. Tuvo un ritmo que creo que armaste una cosa musical en la lectura también. Pero más allá de eso, bueno, me parece que hay un punto que por ahí plantea Nietzsche en relación a la música y en relación a la tragedia, que tiene que ver con lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Y creo que también ayuda a diferenciar algunas cuestiones que pasan con la música. Porque creo que no toda la música genera el mismo efecto. Ahí podemos pensar ciertas músicas que llevan a determinadas cosas y otras a otras. Y allí Nietzsche habla de la posibilidad de ciertas músicas que disuelven identidades o que disuelven al sujeto, dice él. Una cosa muy fuerte para pensar lo vincular. Y que no es lo mismo de repente una identificación perfecta a una disolución identitaria que arma un clima o un agenciamiento colectivo, podríamos decir, pensándolo desde Deleuze.
Bueno, eso es un comentario que me evocó un poco esto que nos compartiste, creo que es riquísimo y tiene muchísimas puntas para retomar y para pensar. Sara Moscona. Sí, antes que nada, Marta, muchísimas gracias porque fue un placer escucharte y además con una experiencia que vos tenés en relación a la música y los aportes que hiciste que son exquisitos realmente. Quisiera tenerlo esto para poder leerlo y incorporarlo, porque cada cosa era como para guardarla adentro, de verdad. Así que mil gracias por eso. Pero lo que quería decir primero, que cuando hablaste de los campos de concentración me acordé de la película El pianista, porque en esa película esa persona sobrevivió por la música, ¿no? Vos decías que Picasso no hubiera sobrevivido, pero un músico sí. Bueno, y ahí hay un ejemplo hermoso. Él tocaba en sordina y él sentía la música y eso lo salvaba. Después, bueno, también el nazi lo salvó, y él lo salvó al nazi gracias a la música, ¿no? Como que fue un encuentro más allá de, de las políticas y los odios raciales, digamos, ¿no? Y la otra cosa que quería comentar, voy a ser muy breve, es que yo estudié mucho, digamos, muchos años con Arnoldo Lieberman. Y Lieberman era hijo de Sam Lieberman, que era un músico. Y él, yo una de las cosas que más recuerdo, además de haber aprendido un montón, porque era realmente una persona muy sabia, él todo el tema de la teoría de la comunicación, que si nosotros pensamos tenía mucho que ver con lo vincular. O sea, él no lo llamaba vínculo, pero era la teoría de la comunicación. Pero lo que más aprendí de él, que él, por ejemplo, cuando uno le llevaba una sesión para supervisar de un paciente, él escuchaba la música. Y entonces, por ejemplo, un paciente fóbico, él decía, porque un fóbico estira las palabras, que, por la fobia. Entonces, de cada cuadro psicopatológico, él escuchaba su música. Y eso lo guiaba para hacer un diagnóstico. Y eso era fabuloso. Yo creo que no lo vi en ningún otro maestro que he tenido como en él, pero creo que porque su padre era músico. Y él escuchaba el psicoanálisis de la música. Y realmente solamente por haber estado siendo, digamos, una participante de un grupo con él de muchos años, pude como recibir ese don que lamentablemente yo no tengo para la música, pero eso lo pude aprender. Bueno, eso quería comentar. Gracias, Sara. Elena. Bueno, felicitaciones, Marta, me encantó, me encantó. Y sí, esto que dijo Sara del pianista me hizo acordar a mí una anécdota también muy conmovedora. Una persona que conocí, que era cantor litúrgico, y bueno, lo estaban llevando los nazis en el camión a la muerte, y era un tipo con problemas, con joroba, o sea, un tipo muy enjuto, o sea, era candidato derechito, derechito a las cámaras, porque ellos también eran los primeros en caer, ¿no? Y le pide al guardia que lo estaba llevando si le concede un último deseo, y el guardia se sorprende por el pedido, pero al final lo insulta y le dice, bueno, a ver qué es lo que me vas a pedir. Dice, quiero cantar una canción. Y cantó una canción que conozco, donde habla mal de los nazis, los llama estos perros, que, eh, bueno, es muy conmovedora la letra, ¿no? Bueno, no la voy a reproducir, pero el tipo, el guardia, lo tira del camión y le dice, andate al diablo, judío de mierda, ¿no? Y se salvó gracias a su voz y a esa interpretación de una canción que, repito, muy conmovedora. Porque yo creo que esto de la emocionalidad en la música, por lo menos en mí, tiene un efecto muy fuerte, y creo que en todos, y creo que es lo que nos vinculariza, o sea, creo que es el efecto vincular por excelencia de la música.
O sea, yo la escucho a María Callas, con esa voz prodigiosa que tenía, pero además el sentimiento que ella puso en esa área que cantó, a mí me hace poner piel de gallina, y ni que hablar va pensiero, ¿no? Y creo que no es un dato menor. Por ejemplo, si yo escucho música tecno, necesito apagarla porque me altera, me produce malestar, no me conmueve, no me emociona y al contrario me molesta. Pero cuando el otro pone La esa... molestia es una conmoción. Sí, bueno, pero me conmociona negativamente, no me conmueve Conmociona. emocional o afectivamente. En cambio, esto que decía Mirta, ¿no? Que me mueve corporalmente, yo no puedo dejar de moverme cuando escucho música, y acompañar el ritmo con algún movimiento corporal. Y esta sensación de emocionarme hasta las lágrimas o de generarme una cosa de mucho gozo, placer, que es lo que me produce el otro, pero no solo por la melodía que trasunta esa música, sino por cómo transmite esa melodía. Tanto, qué sé yo, un violín, un piano, una voz, una orquesta, un coro, no importa cuál sea el medio de la transmisión, pero a mí lo que más me llega es la emocionalidad que quien lo interprete y lo ejecute pone en eso que está tratando de transmitir sonoramente, ¿no? Así que realmente me encantó, me encantó. También me gustaría leerlo y mandárselo a mi hijo músico, lo que escribiste. Nélida. Y después, si quieres, Marta, contestar algo o intervenir, ¿sí? Nélida. Bueno, yo la verdad quiero agradecerte y felicitarte porque sos una exquisita. Para mí sos una exquisita siempre en tu transmisión y en particular con este tema. Solamente me puedo hacer eco de muchas de las cosas que acaban de decir, entre otras cosas los recuerdos de la infancia de Mirta. Que son tal cual y que para mí se ligaban directamente también a la danza, ¿no? Es decir, al flamenco, digamos, bueno, no importa, digamos, a las cosas de la música que ponía mi abuelo, que vivía con nosotros cuando yo era muy, muy, muy pequeña. Así que digamos que toda esa repercusión, toda esa resonancia de todo lo que fuiste diciendo, porque también adhiero a tu musicalidad para leerlo, es altamente emocionante, pero además pensaba en las intervenciones del analista, ¿no? Que también tienen que ver con la música. Hay algo del compás, hay algo de los tiempos, que tienen que ver con algo de todo lo que vos estuviste diciendo, ¿no? Y que me parecía interesante para rescatar qué sintonía se hace de esa música con quienes están ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, no importa, quienes estén, esa musicalidad que se puede producir o no, para no ser reiterativa, ¿no? Y volver a agradecerte y decir situaciones personales, la verdad que me gustaría leer el trabajo, me gustaría que lo pensemos en función de, bueno, de esto que vos hablabas de la voz y la importancia de lo que llega al cuerpo y el movimiento, ¿no? Que produce. Muchas gracias, Marta. Bueno, Marta. Después Rubén. ¿Yo? Y Marta, si sí. lo escuchamos a Rubén primero. Ah, bueno, como vos quieras. Dale, Sí, Rubén, dale. Pon el micrófono. Ahí está. Bueno, gracias Marta por darme la palabra y transmitirte la resonancia en mí de tu presentación. Realmente esto que trajo Diego, ¿no? Acerca de la musicalidad, lo comparto plenamente en
cada intervención tuya en los Pensando, en los talleres, ¿no? Y varias cuestiones tomo, insisto con esto de la resonancia de este encuentro, ¿no? Voy ubicando tres en principio. Uno, lo personal, esto de combinado que vos trajiste, Marta, bueno, sí me retrotrae también a mi infancia. Mi padre, obrero del ferrocarril, italiano, lógicamente, siciliano, compra el combinado y bueno, y ahí los vinílicos de la ópera, en principio. Después yo fui aportando el jazz y él le encantaba y bueno, y mi madre con el tango, ¿no? Así que realmente digamos, la sonoridad de la casa de Junín, el pago de Junín, ¿no? De mi más tierna infancia. Bueno, y hoy Leandro, mi hijo, es músico, ¿sí? De composición. Así que bueno, la otra vertiente, tres dije, la otra tiene que ver con el psicoanálisis, sí, esto que trajiste, Nélida, lo estaba pensando, ¿no? Creo que el tiempo es crucial, quizá por eso Lacan planteó el tiempo lógico, realmente, ¿no es cierto? Porque para poder, digamos, tener la resonancia allí de lo que el analizante trae. Y creo que la cuestión del registro, ¿no? Me parece muy interesante esto que trajiste, Marta, de Borges, ¿no? La cuestión de la traducción y lo de Freud realmente, ¿no es cierto? Porque yo creo que amerita claramente la pregunta del registro en la subjetividad, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de inscripción en todo caso, ¿no? Está claro que no va por el lado de significante, ¿no? Digamos, lo que sería huellas y significantes, transcripciones, retranscripciones, tu presentación fue muy clara en ese sentido. Sin embargo, creo que ahí hay algo, en todo caso, del registro, dicho lacanianamente en relación a los nudos, ¿no? La cuestión de no solo simbólico, sino imaginario y real, fundamentalmente, ¿no? Y ahí el tiempo lógico. Así que lo que trajiste, Sara, de Lieberman, me parece ahí también, ¿no? Nélida, vos, tiempo, bellísimo eso de Lieberman, la verdad. Y lo último, bueno, ahí hago el enganche con el cine, ¿sí? Porque tres autores, ¿no? Dos bien contrastantes, bien duros, ¿no? Uno es Kubrick, recurriendo a Cantando bajo la lluvia, ¿sí? Gene Kelly, digamos, el mismo Woody Allen dice cuando está deprimido, él va a ver rápidamente algún cine, pone, ¿no? El Cantando bajo la lluvia, y resulta que él lo pone por una escena de tortura espantosa, tremendo. O Apocalipsis Now, ¿no es cierto? Cuando Coppola recurre a las cabalgatas de las Valquirias para ese fenomenal bombardeo con ese loco marín, digamos, ¿no? Nos recuerdan esos helicópteros que están metrallando ahí a los vietnamitas, digamos, ¿no? Con las cabalgatas de la Valquiria, y ahí la relación de Wagner con Hitler, o Hitler con Wagner. Y lo último, ahora Tarkovsky, que digamos recurre tanto digamos, a Bach, pero sin embargo recurre a todos los sonidos de la naturaleza, de los ruiditos, de las cosas que se caen, ¿no? Wow, digo, la sonoridad allí, ¿no? Desde lo real, digo yo, anudándose imaginaria y simbólicamente para que sintamos ese impacto y esa emoción, bueno, que yo siento hoy con tu presentación, Marta. Muchas gracias, realmente bellísimo, como estamos diciendo, ¿eh? Conmovedor también. Gracias, Rubén. Le vamos a dar la palabra a Ricardo Gaspari, que se tiene que ir. El micrófono. No, muchas gracias, Marta, por todo lo que traes. Y me hizo pensar así muy concretamente en la sesión vincular, ¿no? Y este aporte, yo creo que en un punto la voz puede ser antagónica de la palabra, pero no esencialmente antagónica de la palabra. Yo creo que está en la base de la palabra, la voz, y me enseñaste con esta situación tan cercana, tan ahí nomás de la tragedia en los campos de concentración, en una sesión donde alguien autoritario suprime la voz de los demás, ¿no? Con su propia voz, ¿no? Y ahí la intervención del analista
haciendo posible que de alguna manera la sinfonía o el concierto, ¿no? El concierto es un diálogo entre instrumentos que seguramente va a tener sus síncopas, pero que, digamos, deben estar acompañadas o no deberían generar el efecto de escucha mutua, ¿no? Bueno, pensaba eso. Y por otro lado, con lo que empezaste de Freud, que me pareció muy interesante, yo creo recordar que tiene que ver con un epistolario que se armó entre él y Romain Rolland, donde justamente le pregunta, ¿no?, a Freud sobre la música, y es ahí donde Freud dice que él es sordo a lo que sería la musicalidad. Y entonces él dice, pero no hay un cierto valor para lo místico, ¿no? Y a mí me parece interesante despegar un sentimiento eventualmente místico de la religiosidad, ¿no? Lo que se puede sentir frente a Nabucco, por ejemplo, está cerca de lo místico y de lo que alienta a lo performativo, ¿no? Al ir ahí, ¿no? Pero después Freud parece ser que le pidió permiso a Romain Rolland. No, Romain Rolland llamó a esos sentimientos oceánicos. Y Freud le pidió permiso para usar eso. Claro, en la epistemología de Freud, era una epistemología genética, plantea sentimiento oceánico y lo reduce a lo intrauterino, ¿no? Y ahí la verdad es que dan ganas de intervenir a Freud, ¿no? Porque yo pienso en la sofisticación de un concierto, donde todo el mundo tose antes o tose después. Y se puede armar esta ficción y gracias a eso se puede producir el efecto estético de comunidad. Comunidad como algo tan contrario a este hiperindividualismo en el que nos están metiendo. Bueno, ahí está, yo creo, digamos, me parece que es interesante poder deconstruir esa cuestión, ¿no? Y complejizarla. Bueno, muchas gracias, Marta. Me tengo que retirar en un minuto, pero quería comentar esto. Gracias. ¿Y Daniel? Marta, tenemos dos personas más que quieren hablar. ¿Vos querés? Sí, lo que pasa es que yo más que contestar a cada uno, por ahí cada uno me trajo alguna otra asociación que voy a hacer dialogando. Así que me interesa escuchar a los que hablan y después les cuento lo que fui pensando a partir de esto que dicen. Perfecto. Entonces, Daniel primero y Norberto después. Bueno, muy hermoso toda tu presentación, lo que dijiste y lo que mostraste, ¿no? Pero quería traer una reflexión, nada más. Este espacio, además de cultura, nos lleva a cosas personales. Me parece que fue pensado un poco así, ¿no? Algo que pensé es que en los campos de concentración, además de las anécdotas de la música, el tema del arte en general, no se olviden, digamos, hay múltiples grandes escritores que fueron sobrevivientes de los campos, algunos terminaron a pesar de todo suicidándose, otros no. Algunos fue secretario de Cultura de España algunos años, en los años 80, algún premio Nobel, pero muchos suicidados, y los grandes fueron suicidados, ¿no? Los grandes escritores. También cuando se liberaron los campos se encontraron dibujos y pinturas en las paredes. Lo mismo pasó con los campos de concentración de los desaparecidos en la Argentina. Entonces, el tema del arte es todo un tema muy, muy interesante para pensar. Y en ese sentido, quería decir que es muy común, y habría que pensar, me parece que sería interesante pensar, es muy común que muchos hijos de psicoanalistas se dedican al arte. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos hijos músicos, por ejemplo, ¿no? Y la anécdota personal es esta. Mi abuelo fue músico, era flautista de una orquesta de música klezmer. Murió cuando yo tenía 1 año, así que no lo conocí.
y siempre quedó como era el bohemio y el que no laburaba, era músico, no laburaba, digamos, en la familia quedó así, ¿no? Y la música fue, en mi historia, quedó como muy relegada, digamos, porque en mi familia no estaba bien visto. La paradoja es que hoy mis 3 hijos son músicos, ¿no? Como eso, algo de toda esa historia retornó de alguna manera. Pero me parecía interesante plantear esto, ¿no? La pregnancia que tiene el arte en los hijos de los psicoanalistas. No puedo más que comentarlo, no tengo ninguna hipótesis al respecto, ¿no? Gracias, Marta. Norberto. El micrófono, por favor. ¿Se oye ahora? Ahora sí. Bueno, me junto con todos los demás, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias no solo por la presentación de hoy, sino la cantidad de veces que estuve escuchándola a Marta en el coro del que ella participa. Me acuerdo hace muchos años. O sea que doblemente gracias. Y me trajo, hace un rato alguien dijo el tema de lo musical y lo poético, o la letra. Hace muchos años en el Colón hay un cartel arriba que va traduciendo lo que están cantando los cantantes. Y me pasó algunas veces que por mirar el cartel me voy de la música y me da rabia, ¿no? Entonces estoy ahí fluctuando en cuánto quiero saber el argumento. Ahora, la semana que viene tenemos Nabucco, nada menos, en el Colón. Cuánto quiero saber lo que dice, el simbolismo, las palabras, todo eso, y cuánto a veces me saca de la música. Bueno, esto también es como una interrogación. Y me acordé de una especie de locura. Yo una vez estaba con un paciente varón, joven, 21 años, y me encontré de repente como esas cosas locas que se meten en uno. Una interpretación que hice con ese hombre es All you need is love. Inmediatamente dije, la locura ha hecho presa de mi alma. Pero bueno, en ese momento la música de All You Need Is Love me vino de algún lugar no racional, pero que cuajó. En ese momento cuajó. Hoy día tal vez yo no me autocriticaría tanto como en aquel momento. Me pareció que era como un desvarío, pero por todo lo que están diciendo, me parece que justamente lo que tiene la música de comunión con los otros, que no queda solo subsumido a la palabra, ¿no? Hay una musicalidad que también vincula con esto. Y lo último que quiero decir, el narcisismo es antiguo. Yo me acuerdo, era muy chico, 7, 8 años, que yo me gustaba bailar con la música, siempre bailar, como creo que dijo Elena Belfein. Bueno, me gustaba bailar. Entonces yo les ponía una música y me ponía a bailar, muy chiquito, pero obligaba a todos los demás que me miraran. Y si no me miraran, me enojaba, ¿no? Quería concitar la atención. Esa era mi manera también, en su momento, de formar parte, ¿no? De que me dieran bola, de alguna forma. Bueno, esto, se me amontonan recuerdos de este tipo. Gracias. Sí, Marta. Bueno, por empezar, me sorprendió mucho, les confieso, estas cuestiones personales que aparecen, porque estamos muy acostumbrados en este gremio a los conceptos, las palabras, las teorizaciones, y la verdad es que me sorprendió y me hizo pensar además a través de la tecnología, no estamos en presencia los cuerpos, es decir, me hizo pensar en Nancy, porque él dice que uno no tiene un cuerpo,
sino que uno es un cuerpo. Y en relación a la música, él dice que hay una resonancia, y llama resonancia a cambios en el cuerpo, literales, ¿no? Una crispación o distensión muscular, o amplificación respiratoria, o estremecimientos epidérmicos, variaciones en el cuerpo. Y lo que me quedé pensando es, por ejemplo, esto que dijo Sara, por ejemplo, con respecto ay, no me puedo acordar el analista que usaba la música. Lieberman. Lieberman, sí. David A ver, Lieberman. yo creo que se está poniendo un poco más todo el tema de la música y el psicoanálisis sobre el tapete, les cuento. Así como el cuerpo está apareciendo más, la música está apareciendo más dentro del psicoanálisis. Ayer hubo desde la IPA, yo no pude estar, pero hubo desde la IPA un encuentro de 3 psicoanalistas, era en inglés, sobre la música y el psicoanálisis. Pero más que la música y el psicoanálisis, era tomado algo así como, en el psicoanálisis, ¿qué podemos usar de la música? Digamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Lo musical de la sesión, o cómo encontrar esto de lo musical en las sesiones. Creo que era ese el sentido. Lo que dijiste, Rubén, me sorprende, lo del cine lo había pensado, el teatro, ni hablar. Pero el otro día vi, lo vas a ver vos, ya lo sé, Pompeyo Audiver, que es una creación cada vez lo que él puede hacer. Y en el teatro se da eso, lo mismo que dije para la música, se da con el teatro, es el cada vez una apuesta diferente, y un contacto diferente, y una repercusión del público diferente. Pero había un músico en el escenario. Digamos, hay un cello, sin el cual, por supuesto, también se necesita la iluminación para dar esto, hay toda una puesta en escena. Pero el papel de la música le da otra dimensión a la palabra, de Shakespeare, en este caso, ¿no? Habitación Macbeth, le da otra dimensión a la palabra. Otro efecto de, diría, mayor transformación. Mayor transformación. Porque tenemos, o solemos tener, ligaciones, los hijos se hacen artistas. Bueno, quizá a veces se ha pensado, se ha dicho, los excesos de la palabra dentro de las familias de psicoanalistas también, ¿no? Excesos de la palabra que harían que también se vaya un poco hacia la transformación artística. Bueno, hice algunas anotaciones, pero no... Me sorprendió esto, lo de las evocaciones infantiles. Yo no soy música, ya que estamos en evocaciones infantiles, canto en un coro, y me gusta la música, simplemente. Más bien quería ver el efecto de la música, que psicoanalíticamente hablando, qué implica la música. Y es cierto, Rubén, que, digo por un poco las palabras que usaste, esto podría ser abordado desde otras cuestiones teóricas, ¿sí? Obviamente, desde Lacan, por ejemplo. No es el registro que estoy tomando, ¿no? Para nada, pero hay mucho para decir también desde ese lugar. Sí, te escucho, Rubén. No, espera, Rubén, porque hay 2 personas antes. Espera. Sí, claro. Por favor, así porque nos quedan 10 o 15 minutos. Silvia Dorfman y Graciela Bianchi, en ese orden. Después vos, Rubén. Bueno, cortito, felicitar y agradecer tu trabajo, Marta, me encantó lo que dijiste, me encantó la música, todo. La música ocupa un lugar siempre en la vida de todos nosotros. Todos podríamos contar cosas que nos han pasado con la música. A mí sí me apareció mi papá y yo cantando canciones en yiddish con él,
Buah, un montón de recuerdos, un montón de cosas. Siempre decíamos que mi papá no tenía voz porque cantaba mal, la verdad que cantaba, no pegaba una melodía, pero le encantaba la música y eso me lo transmitió muchísimo. Quería hacer referencia a Ricardo Rodulfo, que es una persona que trabaja muchísimo respecto del psicoanálisis y la música. Yo hago un grupo con él hace varios años y todo lo que él ve del paciente siempre tiene que ver con los ritmos, con las pausas, con el entre de la variante musical que se da entre él y cada paciente. Es una maravilla. La música, además que sabe mucho de música, pero la música está incorporada en el psicoanálisis increíblemente. Así que eso me quería rescatarlo y traerlo. Y lo último que estuve pensando es cuánto la música nos lleva a asociaciones, ¿no? Uno escucha una música y sin haber, pero para nada eso era un recuerdo, aparecen cosas que uno no tenía ni cerca, y aparecen por la música. La música nos trae recuerdos y asociaciones libres como ninguna otra cosa, me parece a mí, para mí. Bueno, yo también aporto que tengo un hijo músico y una hija escritora, por si sirve para alguna hipótesis futura. Bueno, gracias. Gracias, Marta. Graciela. Ahí está. Bueno, muy bueno. La verdad me sorprendió. No se oye. Habla más fuerte, Graciela. Sorprendió lo que presentaste, Marta. No se escucha. No escucha. No se oye, ¿eh? No se oye. Yo activé el micrófono. Sí, pero se te escucha muy bajito. ¿Y ahora? Acércate lo más que puedas. Mejor. Cantá, Graciela, algo, a lo mejor. Subí la voz, subí la voz. No sé por qué no se escucha. Fíjate el sonido de tu compu, por ahí te lo tenés muy bajo. No sé, no, está subido lo de la compu, está bien. No sé, ¿sigue sin escucharse? Grito. Bajito, bajito. ¿Cómo? ¿Se escucha? Se escucha, sí. A ver, dale, ahí. Ahora un poco más, sí, ahora más. Que me sorprendió, me gustó mucho lo que presentó Marta, y una línea que tomaba Marta era diferenciar todo lo que es la sensación de la representación, ¿sí? Y las sensaciones que produce la música. Y me parecía que tenía mucho que ver esto con separarlo también de la visión, de lo que se ve, de cómo nosotros organizamos la representación en función de la vista como órgano sensorial, digamos, y no solo de la escucha. Por ejemplo, trayendo las cosas personales, yo cierro los ojos cuando escucho la música. ¿No? Me gusta escuchar con los ojos cerrados, no mirar, no ver. Y me parece que parte de la conmoción que produce la música tiene que ver con esa, dejar de lado, ¿no? Lo que se ve, no solo la palabra, ¿no? Esto quería decir. ¿Puedo hablar, Mirta? Sí. Te cuento que hay 4 personas más que quieren intervenir. En todo caso, te doy la palabra a vos, Marta, y después les pido a las personas que quedan, que son Rubén, Franca, Sara y Fernanda, si quieren hacer intervenciones muy breves antes de que se nos termine el tiempo. Dale, Marta. Una cosita nada más, que no hay reciprocidad entre la vista y el oído. Es decir, por ejemplo, uno puede oír lo que ve, por ejemplo, un piano o un follaje que se mueve, ¿no? Que lo veo y lo puedo escuchar, pero nunca puedo ver lo que oigo.
Nunca puedo ver lo que oigo, salvo la representación de una ópera o una orquesta tocando, pero no podés ver la música sustancialmente. En ese sentido, no hay reciprocidad. Hay sí, y bueno, suma, completamiento, diferenciaciones, pero no hay reciprocidad. Bien. Bueno, Franca se fue, no sé dónde está. Sara. Voy a ser breve. Bueno, una cosa que quería decir, bueno, que se habló mucho de la palabra, pero también tenemos que incluir en la música el silencio, porque me parece que el tema del silencio es muy importante. Después, bueno, por ahí Marta querrá decir algo de esto. La otra cosa que me quedé pensando, lo que decía Daniel, bueno, vos decías, Marta, que a lo mejor es porque tenemos exceso de palabras, pero yo también quiero pensar que también le damos un poco de libertad a nuestros hijos para que sean un poco artistas, ¿no? Porque si no sería que son todos nuestros excesos, nuestros déficits, pero también la libertad que tienen para crear, ¿no? Porque de última son creadores. Y bueno, y la otra cosa que quería comentar es que a mí siempre me sorprendió mucho Woody Allen, porque él es un músico, y cuando él se deja el cine y se va a tocar en Nueva York con sus músicos, y para él es el momento de relax, de diversión, ¿no? Como, y hasta el día de hoy lo hace, y bueno, me parece como que también esto del cine y la música, y aparte a mí me encantan todas las músicas que él pone en las películas, son divinas, ¿no? Como que hace una selección de músicas hermosas. Bueno, qué sé yo, estas cosas que el cine trae. Y la última cosa, que es una anécdota personal, que estos recuerdos a veces, por ejemplo, en la casa de mis abuelos, todos los primos cantando alrededor de las fiestas judías, cantando canciones, y es el recuerdo de una familia más numerosa y centrada alrededor de tradiciones, pero con música, ¿no? Con canciones, que son recuerdos inolvidables. Cuando nos juntamos a veces algunos primos recordamos esos momentos. Bueno, Franca, después bueno, Fernanda y después Rubén te dejo bueno, porque ya participaste. está bien, Sí. cortito, disculpe. Bueno, agradecer infinitamente, Marta, todo lo que nos dijiste, y es una forma de pensar algo más. Y yo pensaba, bueno, que fíjense que la música se usa como terapia, hay una carrera que es musicoterapia, y ¿no? Que justamente el trabajo con pacientes más, con problemáticas más psicóticas, más border, digamos, la música es fundamental, digamos, para poder llegar a cierto lenguaje con ellos, ¿no? Que se puedan conectar. Así que creo que es fundamental esto de la música para todo, y aparte la musicalidad que tiene nuestra voz, que esto es lo que más me impacta ahora o estoy tomando más en cuenta con esta forma de trabajo virtual, ¿no? Donde creo que acá lo más importante es la palabra, la voz, porque el cuerpo, bueno, está más retenido en ciertos aspectos, porque vemos una parte del cuerpo. Entonces creo que esto nos da como para pensar muchísimo, porque es una nueva forma de trabajo, ¿no? Y sí, mi hijo también está con la música porque hace instrumentos musicales, así que evidentemente algo nos pasa y que me parece maravilloso, ¿no? Que el arte nos salva, evidentemente, de todas estas locuras que tenemos en este mundo. Bueno, gracias. Fernanda Consorti. Bueno, me daba cosa hablar porque no tengo la cámara que está funcionando, pero a cuento de la situación, ¿no? Lo dijo Sara, que me parece que lo interesante de lo musical o la música es que la composición, el valor de la nota tiene un valor de silencio. Y me parece que eso es algo también que no encontramos, digamos. Bueno, podríamos pensar en el blanco de la hoja y el color blanco en la pintura, pero eso me parece como algo muy interesante, además de las cuestiones del ritmo, la cadencia. Y me quedé pensando en esto que decía la colega, que ahora no recuerdo quién fue, sobre la música tecno, ¿no?
Bueno, quizás habría que pensar, vos elegiste composiciones muy melódicas, muy armoniosas. ¿Qué pasaría pensar en este momento la predominancia de los graves, o sea, de la composición que se escucha en este momento? Perdón por la palabra composición, pero pensar en eso, digamos. También hay una variación histórica en relación a lo que escuchamos. Y aporto para los que tienen hijos músicos, bueno, no debe ser casual, estamos nosotros siempre con el oído, algo ahí del oído y del placer se debe transmitir también, ¿no? Y debe estar en juego. Todos nombraron, todos tenemos capaz en la historia algo en relación a eso que traía el escuchar música. Bueno, nada más y agradecerte, siempre un análisis exhaustivo de la música me parece fantástico. Gracias. Bueno, Rubén. Muy hermoso lo que traes, Fernanda y Sara, ¿no? En relación también al silencio. Yo recuerdo que la experiencia, que Marta vos lo has visto también, ¿no? De Claudio Abbado, ya al final de su vida, él proponía que los aplausos, ¿no? Vino transmisión muy genuina, digamos, de que los espectadores esperaran, digamos, para aplaudir, si es que iban a aplaudir, ¿no? Él era muy humilde en ese sentido, pero dejando un tiempo de silencio para volver a que al finalizar digamos, la presentación, el espectador quedara realmente en silencio. Y hay algunas grabaciones de video que son conmovedoras en ese sentido, volver al silencio después de escuchar, qué sé yo, una sinfonía, ¿no? Esto es una cuestión. Norberto, lo del ninguneo, y me hiciste, digamos, recordar que habíamos visto con Aurora Frank Sinatra en el Luna Park y estábamos deslumbrados y lo pasaban por la tele y estábamos ahí deslumbrados con el famoso Frank Sinatra, y nuestra hija Sabinita de 5 añitos se puso a bailar adelante realmente para sacarnos de esa alienación y verla a ella en su danza allí. Fue muy hermoso. Concluyo con esto, Marta, porque sacándolo de lacaniano, tus palabras son muy resonantes en relación al análisis. Yo anoté para mí presencia, anoté interpretación en el sentido amplio del término, ¿sí? Cada vez que vos trajiste el tiempo, lógicamente, la puesta en acto, mencionabas, composición en devenir, pluralidad de trayectos, aplica a nuestra escucha analítica. Es realmente maravilloso esa ubicación allí. Vamos a tener que hacer un grupo de investigación de la lista así aplica, me parece. Voy a tener que escuchar esta grabación. Sí, claro. Pero me parece que están hablando de dos tipos de silencio diferentes, dos definiciones de silencio diferentes. Una cosa es el silencio, digamos, el silencio de palabras y de música, y otra cosa es el silencio como parte de la música. No puede haber música sin silencios que formen parte. No hay manera de que haya música sin silencios. Así que necesario, porque si no, no existiría el ritmo, digamos, ni las melodías, si no hubiera silencios. Con respecto a Rodulfo, si yo lo he escuchado bastante a Rodulfo en relación a la música, él dice que los chicos, cuando escuchan música desde muy chiquitos, mueven el cuerpo. Es decir, creo que es una hermosa definición de lo que es una transformación y una resonancia. La música, digamos, no, un chico de 1 año no podría apreciar, no sé, un cuadro, ni una escultura. Tampoco la música, pero mueve el cuerpo, en general, digamos, o tiene pulsaciones o golpea muchas veces una mesa. Esto le pasa a los chicos chiquitos, o sea, la música envuelve y transforma o molesta. No estamos hablando de la buena música o de la linda música, sino también aquella que es ruidosa y molesta. En el campo de concentración,
me estoy acordando de algo que dice Piñar, cuando las mujeres estaban muriendo y por ahí ponían música, gritaban que por favor saquen la música y que las dejen espichar, morir tranquilas, sin la música. Bueno, pensaba también sí, no, perdón, terminamos, Marta. No, y me quedó por ahí, digamos, alguien habló de Nietzsche, de Dionisio y de Apolo. Sí, esta es una parte que saqué de la lectura porque no llegábamos, pero él dice Nietzsche que la música es la única de las artes que reúne lo dionisíaco y lo apolíneo. Es decir, lo dionisíaco como pasión, exuberancia, no medido, y lo apolíneo como aquello que es medido y tiende a la perfección. Eso es lo que Nietzsche dice en El nacimiento de la tragedia, que eso es la música. Ninguna de las otras artes, dice él, reúne de esa manera, no necesariamente hay que compartirlo con él, sí escucharlo y retrabajarlo, diría yo. Hay muchas cosas de lo que escribí, de lo que ustedes están diciendo que voy a escuchar, que son como para retrabajar, seguir trabajando, ¿no? Me parece. Marta, me parece que vas a tener que publicar el trabajo completo en algún lado. Sí, sí. En la revista. En la revista. Claro. Te vamos a proponer que lo hagas porque hay varias personas interesadas en leer lo que vos hoy leíste, pero que sabemos que es incompleto, y seguramente es muy rico todo lo que escribiste, así que te invitamos gentilmente a que lo publiques y nos lo hagas conocer completo cuando vos tengas ganas. Invitando a escuchar los temas, cada uno los buscará. Una revista con CD, con un CD. Pero también con los comentarios después de la presentación, que también fueron muy interesantes. Claro. Y todo esto está grabado, así que va a estar subido al canal de YouTube de nuestra institución, así que van a poder acceder a él cuando tengan ganas. Así los comentarios no los leí. Marta, vos recordabas a Pompeyo y me hiciste pensar el trabajo corporal que siempre tuvo este hombre, porque se transformó en una cosa así. Siempre puso música, porque en todas sus propuestas, yo lo vengo siguiendo, siempre músicos en escena, a veces uno solo, a veces dos o tres, pero esto el cuerpo y la música, eso quería recordar. ¿No? Sí, absolutamente. Tal cual. El movimiento. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Espectacular. Fue una propuesta tuya que la hemos tomado con mucho placer y realmente te agradecemos. Fue un momento muy placentero, el tuyo y el de intercambio. Gracias. Gracias por la invitación, Mirta y Marta Sacme. Hermoso encuentro, hermoso. Y gracias, Patricio, por toda compartir pantalla y pasar eso que necesitamos. Gracias. Bueno, nos vemos en los Chao, próximos viernes. Bueno. Chau, chau. Chao, chao.